Probablemente hace 20 o 30 años, en vez de hablar de malnutrición, hubiéramos hablado de desnutrición, y sin duda que el término sostenible no estaría incorporado. Si hay alguno de los objetivos del milenio que la ONU se propuso, que fue hambre cero, es uno de los pocos a los que nos hemos acercado. Es decir, que la desnutrición realmente en el mundo ha disminuido notablemente. Estamos en promedio mundial entre un 8 o un 10% de desnutrición, y desnutrición muy focalizada geográficamente en algunas zonas rurales, especialmente dentro de lo que es América Latina, zonas de población originaria, o en algunos lugares a donde hay guerra o donde han habido cataclismos. Pero si no, la desnutrición, es decir, entendida como la deficiencia en el crecimiento, teniendo en cuenta talla-peso, eso ha disminuido notablemente. Podríamos decir, qué bien, qué suerte, estamos avanzando, pero no es así, porque si lo vemos globalmente dentro de lo que es un sistema, nos damos cuenta que la desnutrición ha sido desplazada por el sobrepeso y la obesidad, a un nivel que se ha transformado en una verdadera pandemia, que especialmente afecta a los niños, a los más pobres y a los países subdesarrollados. Estamos llegando a porcentajes cercanos al 50% de sobrepeso y obesidad, lo cual es realmente alarmante porque ya se ha constituido en una crisis sanitaria y dentro de algunos años va a ser una hecatombe, porque el sobrepeso y la obesidad no solamente tienen que ver con cuestiones estéticas, sino fundamentalmente con cuestiones de salud. O sea, después vamos a ver un poquito más cómo los alimentos ultraprocesados son los responsables directos de la obesidad y el sobrepeso. Hasta hace pocos años había una discusión en los organismos internacionales entre aquellas organizaciones u organismos vinculados sobre todo a la producción, como FAO, por ejemplo. FAO insistía en que produzcamos alimentos porque la humanidad necesita alimentos. Y otros organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la OPS, que habían empezado a advertir claramente que estábamos ante un problema de salud gravísimo. En este momento la FAO ya incorpora como uno de sus objetivos fundamentales el tema de generar alimentos saludables. Es decir, lo que muchos ya no llaman alimentos, llaman comestibles, porque en realidad de alimentos tienen nada. Y son verdaderos tóxicos. Entonces ahora estamos viendo que dentro de lo que son los organismos internacionales hay una coincidencia. El tema que tiene, lo voy a mencionar al pasar porque me voy a insistir en el tema de los alimentos que producen obesidad y sobrepeso, pero otro punto que también los organismos internacionales están insistiendo es en el tema de pérdidas y desperdicios. Que tienen que ver con un sistema, con un modelo económico, que es terrible. Es un modelo económico que desperdicia, que tira alimentos aproximadamente un 30%. Y esto es una estrategia de marketing. Esto es fundamental también que lo entendamos, porque por supuesto que con esos 30% de alimentos que se tiran y se desperdician, la desnutrición desaparecería absolutamente de nuestras sociedades. Pero desde que, por ejemplo, la manzanita que no es perfecta se tira, hasta el hecho de que las grandes empresas de producción alimenticia necesitan llenar góndolas porque es necesario que haya góndolas llenas del producto para llamar la atención del cliente, sabiendo que se van a desperdiciar porque se van a vencer. Y eso se tira. Ese también es un tema realmente preocupante y que también se está poniendo en la mira, digamos, de este tema de la alimentación. Pero fundamentalmente lo que quiero recalcar es que este tema de la alimentación va mucho más allá de la alimentación, tiene que ver con un modelo económico que es un modelo que tiene como consecuencias la degradación del medio ambiente,
los perjuicios para la salud, que no solo tienen que ver con la obesidad y el sobrepeso, tienen que ver también con el uso de agrotóxicos. Ustedes saben que en la Argentina, si se coloca el mapa de fumigación con agrotóxicos y se le superpone el mapa de cáncer, es absolutamente igual. O sea, donde tenemos rojo de cantidad de agrotóxicos, tenemos rojo de cánceres. O sea, está comprobado que los agrotóxicos producen cáncer. Sin embargo, seguimos fumigando con glifosato y haciendo fumigación aérea. Y realmente hay una complicidad de los gobiernos, y lo digo con todas las palabras. Hay una complicidad de los gobiernos, no de este, sino también de los anteriores, porque en algunos casos porque hay una vinculación directa con los grandes intereses económicos, pero en otro caso también porque hay una ideología productivista que supone que el único modelo posible es este. Y en realidad, como dijeron las chicas acá, las agrónomas, no solo que hay otro modelo posible, que es rentable, que es más barato, que es más sustentable, sino que este modelo es un modelo que no es viable y lo vamos a comprobar con el tiempo. Es un modelo que degrada la tierra, es un modelo que produce cambio climático, es un modelo que produce inundaciones. O sea que realmente hay otro modelo y este otro modelo es viable. Lo que pasa es que no nos dejan que lo digamos. El tema, simplemente una digresión, el tema de los agrotóxicos. Ahora estamos con el tema de que la disposición de los envases agrotóxicos. En la Argentina son toneladas y toneladas de plásticos, de envases plásticos contaminados con agrotóxicos. Es decir, el agrotóxico interviene el plástico, o sea que se incorpora al plástico. O sea, no hay forma de darle 3 lavados, como dice la nueva ley que salió, y que con eso el envase está habilitado para ser usado. No es así. Toda la evidencia científica demuestra que no es así. Hay una ley, que es la ley de sustancias peligrosas, que de alguna manera estaría incorporando también la disposición de envases agrotóxicos. Si bien es cierto que es necesario hacer una ley específica. Estuvieron durante un año técnicos universitarios del CONICET, del SENASA, del INTI, elaborando un proyecto de ley para ver cómo hacer para la disposición de envases de agrotóxicos, que incorpora un principio fundamental, que es el principio de la responsabilidad extendida al productor. Este principio, que es un principio que los ecologistas hace tiempo que vienen peleando para que se incorpore, es decir, el productor no se debe desentender de las consecuencias ambientales de su producto. Es decir, no se puede, la Coca-Cola no puede desentenderse de su envase. El supermercado Carrefour no se puede desentender de la bolsita de plástico que nos entrega. Tiene que responsabilizarse por el reciclado y la disposición de esa basura. Bueno, la idea entonces de este proyecto de ley, que era muy avanzada, quedó de pronto cajoneado. El 15 de octubre, el gobierno de la señora Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley elaborado por Monsanto. Monsanto y todas las otras empresas, pero Monsanto, lo voy a decir así, es el gran monopolio del agronegocio. Ese proyecto de ley, que es una verdadera vergüenza, salió aprobado prácticamente por unanimidad. Es decir que acá están solo 13 votos en contra, hubo en ese proyecto de ley. Y nadie puede decir que no sabía, porque nosotros explicamos, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en la sesión plenaria, cuáles eran las gravísimas falencias de este proyecto de ley, y sin embargo lo aprobaron todos. Entonces acá tenemos la evidencia clara de que realmente no hay conciencia. ¿Y qué es lo que tenemos que generar? Conciencia de que este sistema realmente es un sistema que yo digo no es viable a largo plazo. Bueno, acá tenemos la relación entre el sobrepeso infantil y los ingresos de la familia. Es clarísimo que el sobrepeso, sobre todo en los países en desarrollo, se desplaza hacia los grupos de menores ingresos. Donde hay más sobrepeso y donde hay más obesidad,
es en los sectores de menores ingresos. ¿Por qué pasa esto? En Estados Unidos pasa porque los productos ultra elaborados son mucho más baratos que los productos naturales. En América Latina pasa porque ha habido en esta última década un incremento en los ingresos, ¿no es cierto? Un poco de la mano del aumento de las materias primas, ¿no es cierto? Ya sea soja, petróleo, etcétera, que a través de los gobiernos de corte populista han significado una mejora en los consumos, en los ingresos de los sectores de menores recursos y en los consumos. Sobre estos sectores se ha dirigido de una manera masiva la propaganda de las grandes empresas productoras de alimentos. Donde de pronto muchas madres con la asignación universal por hijo van y le compran al hijo el Danonino, pensando que va a ser mucho más inteligente el niño. Cuando Danonino, la OMS y la OPS recomiendan que los productos no pueden tener más del 10% de azúcares y Danonino tiene el 75% de azúcar. Esto es un veneno. Las gaseosas que a su vez significan también tienen una cuestión de prestigio y de estatus. También el quintil inferior en la Argentina en los últimos 10 años, ¿saben cuánto aumentó el consumo de gaseosas? El 355%. O sea, es un problema realmente gravísimo, porque además las gaseosas tienen un porcentaje enorme de azúcar, y no solo de azúcar, especialmente de jarabe de maíz de alta fructosa, que es un componente procesado que tiene graves consecuencias para el páncreas y para que se transforme inmediatamente en grasa. Bueno, los productos ultraprocesados y sus efectos. Toda la evidencia sostiene que el factor de riesgo más importante para desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles es el consumo de productos ultraprocesados. Esto según la OPS año 2014. ¿Qué son los productos ultraprocesados? Los productos... ¿Cómo? Listo. Los productos ultraprocesados tienen una definición técnica, pero yo simplemente decir que son productos con un alto valor calórico y un bajo valor nutricional. Su consumo es 5 veces mayor en los países de ingresos bajos y medianos en relación con los países desarrollados. Esto también nos está mostrando nuevamente cómo las grandes empresas industriales de la alimentación se dirigen especialmente a los sectores de menores ingresos más vulnerables para obtener enormes ganancias. ¿Por qué? Porque bueno, los sectores de mayores ingresos probablemente vaya acompañado de un mayor nivel educativo, de un mayor nivel informativo. Y además en los sectores de menores ingresos el consumo de ciertos productos tiene que ver con el prestigio. Entonces también, o sea, la propaganda transforma el alimento en algo que tiene que ver con el prestigio. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un pequeño gráfico que muestra América Latina del 2000 al 2013, la venta de productos ultraprocesados, cómo ha aumentado, mientras que en Estados Unidos ha bajado, a pesar de que Estados Unidos es el gran productor de alimentos ultraprocesados. Bueno, el agronegocio es justamente, creo que coincidimos totalmente, un modelo económico y social extractivista, depredador y excluyente, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos aquellos países donde el agronegocio es el núcleo del modelo económico, vamos a encontrar indicadores socioeconómicos realmente malos. Bueno, y esto para terminar muy rápidamente, yo he presentado una ley que la he hecho en conjunto con organismos internacionales, no es una ley que yo haya elaborado por mi cuenta, organismos internacionales, la Sociedad Argentina del Corazón, la Federación de Nutricionistas de Argentina, la Asociación de Pediatría de Argentina, donde queremos que los alimentos tengan un etiquetado que se los voy a decir muy brevemente. En la Argentina el Código Alimentario no exige que las azúcares sean etiquetadas. Ese ya es un grave problema. Entran dentro de lo que es carbohidratos. Entonces, un primer punto de la ley esta es que las azúcares agregadas especialmente se etiqueten. Y se etiquete el jarabe de maíz de alta fructosa.
Bueno, estos son los objetivos. Por supuesto, fundamentalmente la idea es garantizar el derecho a la información, sobre todo para los niños, porque uno dice, bueno, los adultos tenemos más posibilidades, pero los niños no tienen ninguna otra posibilidad que aceptar el alimento que se les da, entonces incluso en las escuelas, comedores escolares y demás. El etiquetado tiene que ser frontal, tiene que ser un etiquetado que sea fácilmente leíble e interpretable, y sobre todo, en esto hemos copiado la ley chilena, que aquellos alimentos que tengan contenido alto de azúcares, grasas y sodio tienen que tener un sello negro que lo especifica de una manera importante. Eso, la ley chilena incorpora también las calorías, pero justamente a partir de la aplicación de la ley chilena se llegó a la conclusión de que no era correcto, porque hay calorías buenas y calorías malas. Una nuez tiene muchas calorías, pero es un alimento saludable. Entonces, se eliminaron las calorías y se mantiene lo que es sal, grasas y azúcares. Esto además implica, es como el primer paso para, les voy a mostrar una foto. Bueno, también fue muy importante que la OMS estableciera un perfil de nutrientes, o sea que ahora tenemos una tabla objetiva de qué es lo máximo que puede tener un alimento en cada uno de estos elementos. Entonces eso permite, cuando decimos contenido alto en azúcares, estamos diciendo contenido alto en azúcares según la OMS. Ya no es un criterio arbitrario, estamos hablando de un organismo que es realmente reconocido. Bueno, acá tenemos en Chile, por ejemplo, como ahí tenemos el etiquetado, que tiene necesariamente que ir acompañado de una campaña informativa y de concientización. Acá también tenemos una pequeña muestra de la campaña que es prefiere alimentos con menos sello y si no lo tienen mejor. Esto, bueno, la publicidad, estos sellos tienen que estar incorporados en todas las publicidades, en todos los envases. En Chile han ido un poco más allá y se prohíbe que aquellos alimentos que tengan el sello negro puedan hacer propaganda destinada a público infantil y son alimentos que no pueden ser utilizados, por ejemplo, en instituciones públicas como hospitales, escuelas, y no pueden ser vendidos, además, en esos lugares. Las sanciones son multas, inhabilitaciones, etc. ¿En qué está? Y con esto termino. La ley, el proyecto de ley está presentado. Hemos hablado con la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que está dispuesta a apoyarnos, la presidenta de la Comisión de Salud, que también está dispuesta a apoyarnos, pero hasta ahora no ha pasado nada. Se dice esperemos que pasen las elecciones, no es un tema para tratar en este momento. En general, y con la escasa experiencia que yo he tenido en el Congreso, he advertido que cuando una ley es conflictiva y realmente es muy difícil estar en contra, oponerse, directamente no se discute. Se cajonea hasta que pierde estado parlamentario y hay que empezar de cero. Por eso es la importancia de generar conciencia, de que la gente empiece a preocuparse por este tema y empiece a exigir que el Estado regule la producción y la venta de alimentos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.